En este ejemplo tenemos un triángulo que es acutángulo, ¿sí? Por lo tanto, como es un triángulo acutángulo y en el caso del triángulo obtusángulo, que lo vamos a ver más adelante, no podemos aplicar una función trigonométrica. ¿Por qué? Porque las funciones trigonométricas se pueden aplicar cuando tenemos este triángulo tan particular que es el triángulo rectángulo, compuesto por tres lados definidos con un nombre específico, hipotenusa y dos catetos, ¿sí? ¿Y qué pasaría si uno tiene un triángulo, en este caso que es acutángulo, que tiene los tres ángulos agudos, y quiere calcular el valor de algún ángulo específico o algún lado? ¿Qué hacemos para poder obtener esos valores desconocidos? Lo que primero tenemos que hacer, les cuento, es definir con una letra específica, ¿sí?, los lados y los ángulos. ¿Qué significa? Si este lo llamo el ángulo A, el lado que está opuesto va a ser la letra que corresponde al mismo ángulo. En este caso va a ser la letra A, pero mayúscula. Recuerden que los lados se definen con letras mayúsculas. Si a esto le defino como B, minúscula con el triangulito sin base, el opuesto va a ser el lado B. Y si este es C, el ángulo, este va a ser el lado C. Esto es fundamental para poder empezar a expresar la fórmula que vamos a analizar ahora. Esta fórmula nueva, en este caso es una fórmula, pero es un teorema que se denomina teorema del seno. El teorema del seno, como el teorema del coseno, que lo vamos a ver después, nos permite calcular estos valores, ¿sí?, en los triángulos que no son triángulos rectángulos, porque si tengo un triángulo rectángulo podemos aplicar funciones trigonométricas. ¿En qué se basa la aplicación de este teorema? Fíjense que el teorema del seno, la formulación del teorema es muy fácil. Me dice que el lado A sobre el seno del ángulo de la misma letra es igual al lado B sobre el seno del ángulo de la misma letra igual a C sobre el seno del ángulo de la misma letra. Esto se denomina una proporción. ¿Qué significa una proporción? Si yo este elemento lo divido por esto, voy a obtener un valor que va a ser el mismo cuando divida este elemento dividido a este y este elemento dividido a este, ¿sí? Es una proporción, está compuesta por tres elementos, ¿sí? Pero uno, cuando tenga que aplicar esta fórmula, no va a trabajar con los tres elementos juntos, sino que cuando digo tres elementos digo con esta razón, porque es una razón, porque es una división, esta razón y esta razón. En lugar de trabajar con las tres, vamos a tener que optar por dos. Vamos a ver cuándo optamos por una y cuándo optamos por otra. Si me voy a un ejemplo concreto, fíjense, acá me está dando un ángulo como dato, otro ángulo como dato y este lado como dato. No conozco este lado que sería C y este que sería C, ¿no? Entonces digo, ¿cómo aplico el teorema del seno? Digo, si yo quiero calcular este lado de acá, o quiero calcular uno de estos valores faltantes, ¿qué hago? Lo primero que tengo que conocer es lo siguiente, tengo que trabajar con la proporción completa. ¿Qué significa? Si yo acá tengo elementos, la proporción completa sería la que corresponde al mismo lado con el ángulo. Fíjense, A estaría completo, ¿sí? El que estaría incompleto, ¿cuál sería acá? Sería B, que estaría incompleto. ¿Por qué? Porque no conozco este lado, pero sí conozco este ángulo, o sea, estaría incompleto. Y de C, totalmente incompleto podemos decirlo, porque no conozco ni el ángulo y no conozco ni el lado. Entonces, para poder aplicar el teorema del seno, yo tengo que tener un elemento completo. Recuerden, en este caso el completo va a ser A y el incompleto va a ser B. Entonces voy a trabajar con la proporción de A, ¿sí?, o la razón que corresponde a estos datos y la razón que corresponde a estos datos. ¿Por qué seno lo utilizo? Porque desconozco alguno de los dos valores. Recuerden, hay que trabajar con un dato completo, que en este caso va a ser A, y con un incompleto que va a ser A. Armando la proporción entonces con la que vamos a trabajar, decimos, empezamos a reemplazar los datos. A lo conozco, sí, vale 20. Sobre seno del ángulo A lo conozco, que es seno de 60, es igual a. B lo conozco, no, lo desconozco. Lo puedo dejar con una X o lo puedo dejar con la letra, expresando que es una incógnita. Sobre seno de B sí lo conozco, es seno de 48. Entonces, ahí lo planteé la proporción. Ahora, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo obtengo este valor desconocido? Es muy sencillo, fíjense,
multiplico cruzado los valores completos. ¿Qué quiero decir con esto? Multiplico. Para calcular b voy a multiplicar 20 por seno de 48 dividido seno de 60. Es como una regla de 3 simple. Multiplico cruzado y divido por el otro elemento. Esto por esto sobre seno de 60. Lo planteo, aplico en la calculadora todo junto, pongo 20 por seno de 48 dividido seno de 60. Lo puedo hacer todo junto esto en la calculadora y les va a quedar 17,16 redondeado. Vuelvo al mismo triángulo. Ahora tengo el dato completo de A, tengo el dato completo de B y de C no tenía ningún valor. Pero como es un triángulo, lo que podemos hacer para calcular este lado es calcular el ángulo. ¿Y cómo calculo el ángulo? Como uno sabe que los tres ángulos interiores equivalen a 180 le resto los dos valores conocidos, o sea, los dos ángulos conocidos, y obtenemos el tercer ángulo faltante, en este caso que es C, que equivale a 72. Entonces, recuerden, para armar las proporciones no trabajamos con los tres elementos, sino que trabajamos con dos, trabajamos con un dato completo. Yo acá podríamos trabajar con A, que ya está completo, o con B, que ahora está completo. ¿Con cuál nos conviene trabajar? Con A. ¿Por qué? Porque A sabemos que es el dato que está bien en forma correcta. ¿Por qué? Porque si uno a veces trabaja con esta proporción, ¿sí? Tal vez este elemento lo hubiéramos calculado mal, por lo tanto el elemento C lo vamos a calcular mal. Entonces siempre traten de trabajar con los datos que son reales, el dato del ejercicio inicial. Entonces trabajo con la proporción de A y trabajo con la de C que quiero sacar. ¿Por qué lo puedo trabajar ahora C? Porque ya conozco el ángulo. Entonces reemplazo los datos que tengo, los de A y los de C, y para calcular C, ¿cómo hacemos? Multiplicamos cruzado y dividimos por el otro elemento. Esto por esto divido esto. Aplicamos todo en la calculadora científica y obtenemos este valor. Si me voy a este ejemplo, fíjense, en este caso, acá intercambié las letras. Recuerden que acá yo expreso A, B y C, pero en lugar de C puedo tener M. Si esta fuera M, esta sería M mayúscula. Si esta sería H minúscula, esta sería H mayúscula. O sea, las letras pueden ser distintas. Entonces digo, ¿qué dato completo tenemos acá en este triángulo obtusángulo? Tengo los datos que corresponden a C completos. ¿Y cuáles son los incompletos? B y A totalmente incompleto porque no tengo ningún valor todavía conocido. Entonces, para poder plantear, fíjense, yo acá en lugar de arrancar con A, comienzo con C, porque las proporciones no es necesario que la letra A esté primero, ¿sí? Entonces digo, AC con el ángulo C lo tengo completo, ¿y cuál podría trabajar con los datos que tengo? Podría calcular B, porque A desconozco todo. Entonces, armo la proporción con los elementos de C y con los incompletos, que en este caso sería B. Pero recuerden que uno de los dos tenemos que, a los incompletos, uno de los dos datos tenemos que conocer, los lados o los ángulos. Reemplazo los datos que tengo, ¿sí? ¿Y qué hacemos después para calcular B? Multiplicamos cruzado. 40 por seno de 30 dividido seno de 95. Expresamos todos estos elementos en la calculadora y obtenemos 20,08. Ahora, conocemos los elementos de C, que estaban como datos originales. De B conocíamos este ángulo, ahora obtuvimos este lado. Y ahora ya tengo dos lados conocidos, pero para poder sacar A en este caso, ¿sí? Necesito conocer algo de A para poder armar la proporción. Entonces, lo que puedo calcular, conociendo estos dos ángulos, ¿sí? Por una resta, a 180 le restamos ambos valores, por diferencia obtenemos el ángulo de A. Entonces ahora puedo trabajar tanto con C como con B. Tengo que elegir uno de ambos valores correspondientes a las letras C o B. En este caso nos conviene C porque sabemos que estos datos están bien hechos. Si yo trabajo con esta proporción, con estos valores, puede pasar que AB lo haya obtenido mal, por lo tanto voy a obtener mal el valor de A. Entonces digo, trabajo con el dato que ya sé que está real, con la proporción completa y con incompleta de A. Ahora conozco el ángulo que es 55 y ahora multiplicamos cruzado, o sea, reemplazamos, multiplicamos cruzado y resolvemos en la calculadora científica. Recuerden entonces, para armar las proporciones, trabajen con un dato completo, ¿sí?
y con un incompleto. Cuando digo incompleto es aquel dato de la letra que por lo menos tenga un dato. En este caso estamos trabajando con un ángulo. Siempre conocemos el ángulo y aplicando reglas de multiplicación cruzado obtenemos el lado faltante.